La última vez que vi a Carmen fue aproximadamente 2 días antes de fallecer, que estuvo en mi casa y además durmió en mi casa. La vi mal, anímicamente mal, porque coincidió el último acoso público, el último acoso televisivo, cuando Carlos Pérez Jimeno dice en Antena 3 que si no se le da la razón a Carmen Ordóñez en los juzgados habría que cortarle la cabeza públicamente. Carmen ve eso en Tánger, o se lo cuentan, no se lo cuentan, que lo han dicho en televisión, y a mí me llamó llorando con una crisis. Fíjate lo que han dicho, hasta dónde vamos a llegar, ya no puedo más, etcétera, ¿no? Como consecuencia de eso, tiene una crisis cardíaca, es atendida por un médico en Tánger, y un médico que además le recomienda que no, porque ya le cuenta que va a volver a Madrid en 2 días, y le recomienda que no haga ese vuelo, que no haga ese viaje. Pero Carmen no hizo caso y vino. En realidad había tenido un infarto, un amago de infarto en Marruecos. Es decir, el corazón de Carmen estaba tocado ya cuando fallece. 2 o 3 días antes había sucedido esto, desgraciadamente, ¿no? Estuvimos hablando 3 veces, entre la tarde-noche antes de morir Carmen. Yo estaba en Valencia, que había ido a acompañar a mi mujer a un tómbola, y bueno, estuvimos hablando por la tarde porque en A tu lado se iba a dar una noticia de una relación de su exnuera con supuestamente un directivo de Porcelanosa, que la dio Lidia Lozano, y en principio ella estaba preocupada y tal por lo que se iba a decir, que no sabía exactamente qué, y una vez que se dijo, pues nos estuvimos riendo mucho, ¿no? Luego el tiempo demostró que era una noticia absolutamente sin fundamento, ¿no? Y luego, bueno, pues yo había volado para Valencia y había coincidido con Carmele, y la llamé para contárselo, y también le conté 2 o 3 anecdotillas del viaje, y también nos reímos bastante. Y luego ya estando allí en Valencia, estando en Canal Nou, hablamos un par de veces más por teléfono de cosas nuestras, y bien, en un tono muy distendido, y luego me dijo, llámame cuando acabe el programa para saber cómo ha ido y tal, y yo al final no la llamé porque era muy tarde, eran las 2:30 me parece, y digo, bueno, pues si se ha dormido, que le costaba mucho conciliar el sueño, digo, a ver si la voy a despertar, ¿no? Y ya no, desgraciadamente no la llamé, me hubiera gustado. A mí me consta, como le consta a todo el mundo, que Carmen estuvo a todo el mundo que pudo hablar con ella o que la conoce medianamente, la conocía, que Carmen estuvo en su casa toda la noche y no salió de su casa para nada. Yo sé que se ha especulado, aunque había o podían haber habido 2 personas en su casa acompañándola, pero no hay evidencias de que esto fuera así, y en cualquier caso me parece algo anecdótico, ¿no? Es decir, ¿qué más da? Las causas del fallecimiento de Carmen Ordóñez están claras. Está claro también que no hubo ningún consumo de estupefacientes esa noche, como se pretendió vender desde el primer día. Yo sé que hay unas pruebas de la autopsia en las que se refleja que no hubo ningún consumo de estupefacientes, ni había habido en los últimos días por parte de Carmen Ordóñez, y por lo tanto es con lo que me quedo. Lo demás son ganas de enredar y ganas de crear expectativas para vender lo que sea, ¿no? ¿Quién dijo que había una papelina? Hay un informe de la policía que no habla de ninguna papelina. Es decir, que allí no encontró el único que encontró la papelina fue la imaginación de algún descerebrado que le vino muy bien en ese momento vender que allí había una papelina. Pero es absolutamente falso. Es decir, el informe de la policía no habla de ninguna papelina.
pues nada, es decir, pasó lo que desgraciadamente sucede tantas veces al cabo del día, ¿no? Y es que una persona fallece por un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Y ya está, y no hay que darle más vueltas, ¿no? Hoy hemos visto ayer un futbolista de élite que ha tenido una parada cardiorrespiratoria, es decir, que nadie está a salvo de tener un infarto o un fallo cardíaco, ¿no? Carmen apareció con un golpe, si es que efectivamente tenía ese golpe, porque yo no vi el cadáver de Carmen Ordóñez, evidentemente como consecuencia del desvanecimiento. Es decir, es que es lo normal, es decir, si un cuerpo cae a plomo en una bañera, pues se tiene que golpear y ya está, pero vamos, es que están claras las causas del fallecimiento, que no es un fallo del corazón, no es por una contusión ni porque se la golpee en la cabeza ni nada que se le parezca, ¿no? Al que quiera hacer un juicio sobre mi relación con Carmen y saber perfectamente cuál era mi relación y mi situación respecto a ella, le diría una cosita. Yo fui amigo de Carmen Ordóñez, fui además, o tuve primero el privilegio de ser su amigo y después la gran fortuna además de ser su amigo, trabajar con ella. Evidentemente en mi relación con Carmen Ordóñez hubo un lucro, porque yo no trabajo gratis, como lo tiene cualquier representante respecto de su representado, ¿no? Pero por encima de todo eso había una relación, diría casi que fraternal, ¿no? Y yo no tengo ningún problema de conciencia con Carmen Ordóñez, ninguno en absoluto. Sé que me equivoqué muchas veces, como me he equivocado conmigo mismo, como me equivoco con mis hijos, como me equivoco con mi mujer, pero mala conciencia en absoluto, porque nunca hice nada por dañarla. A veces hice cosas por intentar favorecerla y desgraciadamente me equivoqué y no la beneficiaron, ¿no? O es posible que no la beneficiaran. Pero la conciencia la tengo tranquilísima, es decir, no tengo ningún problema de conciencia. Sí tengo el orgullo de poder mirar a los ojos a sus hijos y de poder mirar a los ojos a la gente que la quiere y la quiso, y de tener una relación afectiva con su hermana a lo mejor eso es lo que no pueden hacer los demás. A lo mejor hay muchos que me quieren tirar a mí esa basura encima, que no tienen ni los cojones, ¿verdad?, ni la capacidad, ni la tranquilidad de conciencia para estar en la posición y en la situación en la que yo me encuentro. Carmen Ordóñez vivía como podía, no como quería. Entonces, sí, bueno, hay elementos. Carmen era efectivamente una mujer hedonista, que le gustaba una forma de vida, o que eligió una forma de vida tan respetable como todas las demás. Es decir, lo que no hacía era daño a nadie, ¿verdad? No como otros otros macarras de la moral, profesionales de la información, que ponen y quitan etiquetas y que se dedican a decirnos cómo tiene que ser la vida de los demás, ¿no? Yo creo que con que se preocuparan de que la suya fuera un poquito más decente nos iría todo mejor. Fue un golpe tremendo, ¿no? O sea, yo creo que tardé casi 3/4 de hora en llegar desde Barajas porque me confundí de carretera, iba absolutamente perdido, ¿no? Bueno, fue una enorme tristeza, ¿no? Una enorme tristeza, sobre todo por la situación en la que se iba, ¿no? Con tantos temas pendientes de resolución, ¿no? Habíamos estado hablando 2 días antes en casa y verdaderamente no fue un buen momento para irse, ¿no? Y luego con el tiempo, pues me hubiera gustado que hubiera podido ver a su hijo triunfar en los ruedos, a Cayetano, de haber visto tantas cosas que se ha perdido, ¿no? Pero sobre todo de haber vivido una rehabilitación de su nombre que creo que hubiera sido justo, ¿no? Que
Yo creo que la gente de la calle sabe perfectamente que Carmen no se inventó nada, que no mintió y que fundamentalmente era una buena persona, ¿no? A ella se le había achacado que había mentido, que todo lo de los malos tratos era un montaje para ganar dinero, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso ella la tenía, ella se sentía muy mal respecto de eso, ¿no? Los verdaderos amigos la han respetado después de su muerte, se han hecho ofertas millonarias porque la gente fuera a hablar de Carmen a los platós, a todos esos, al Chuli, al Pai, al Cabra, al otro, a Maroto. Bueno, pues a todos esos les han puesto mucho dinero encima de la mesa porque fueran a hablar de Carmen y ninguno ha ido, y alguno trabaja hoy de peón albañil. O sea, por lo tanto habla mucho y muy bien de la dignidad de los amigos de Carmen, ¿verdad? Y de su grandeza como personas. Francisco y Carmen tenían una relación buena de madre y de hijo. Carmen además estaba pendiente de su nieta, que se vivía con su nieta, de su hijo. Tenían muy buena relación. O sea, yo creo que la relación de Francisco y Carmen, cuando fallece Carmen, atravesaba uno de sus mejores momentos. Por lo tanto, es tremendamente absurdo decir que tenían una mala relación. Es decir, es desconocer. No, con Cayetano no era el mejor momento de la relación de Carmen con Cayetano, porque estaba el tema de la separación de Cayetano. Carmen era muy visceral y Cayetano entendía las cosas de otra forma, ¿no? Pero vamos, el problema de relación que puede tener cualquier madre con su hijo en el sentido de no ser coincidente en determinados puntos de vista y sobre todo con determinadas actitudes. La relación de Carmen y su hijo, bueno, pues tiene un momento, hay un punto de inflexión cuando Julián pues se da cuenta de que su madre pues no está por la labor de hacerles excesivo caso, ¿no? Y él lo cuenta en su libro y lo ha contado en televisión. Y bueno, pues él le echa un pulso a la madre en el sentido de buscar o intentar buscar una reacción por parte de su madre, ¿no? Y ya está, pero en el fondo ella se desvivía por Julián y Julián por su madre, ¿no? O sea, que no hay nada oscuro ni negro en esa situación y lo que sí efectivamente hay pues es un gran disgusto por parte de los dos, que uno por inmadurez y otra por vehemencia pues no saben reconducir a corto y ya está, no hay más. Carmen tenía miedo a tener una muerte dolorosa, tenía mucho miedo al cáncer, porque efectivamente cualquiera que la conociera sabe, y es verdad, que tenía pavor a vivir unas circunstancias parecidas a las de su madre. Pero Carmen no tenía miedo a la muerte, ninguno. De Carmen tengo un recuerdo entrañable como amiga, como persona. Me parece que además un recuerdo que engrandece el paso del tiempo, ¿no? Porque uno ya se va haciendo mayor y se da cuenta de lo difícil que es encontrar amigos de verdad. Y bueno, pues tengo como un vacío porque son muchos los momentos en los que pienso, joder, si estuviera ahora aquí Carmen y tal, porque teníamos una relación de complicidad tremenda, porque no teníamos nada más que mirarnos a la cara y ya sabíamos lo que pensábamos, muchas circunstancias de cualquier tipo, ¿no? De tipo para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y sobre todo porque era una persona con un tremendo sentido del humor y eso es muy, muy importante, ¿no? Y bueno, pues me acuerdo mucho de ella. Tengo más para con ella muchas reflexiones sobre lo que sería o lo que sería de su vida en este momento, de lo que estaría pensando en este momento, que de lo que verdaderamente fue o pasó, ¿no? Que también, pero sobre todo imagino muchas veces cómo sería la vida con Carmen y para Carmen, ¿no?